Bueno, señor, al parecer ya se solucionó el problema de internet. Carlita, no te veo ni veo la sala. Habilitame la vista de todos. Buenos días, doctor. Buenos días a todos, bienvenidos a la conferencia del día de hoy, la personalidad de los ríos a través de la morfología fluvial, a cargo del doctor Francisco Pablo García Gutiérrez. Conmemorando el 47º aniversario de nuestra prestigiosa carrera de Ingeniería Civil, el Centro Interno de Estudiantes y la Sociedad Científica Estudiantil de la carrera de Ingeniería Civil organizan la presente conferencia impulsando la formación académica de los estudiantes de nuestra institución. Y sin más preámbulo, vamos a empezar hoy con la conferencia programada. Los dejo a cargo del doctor García. Señor administrador, tengo ya audio y visión. Sí, doctor, puede comenzar. Muy buenos días a todos. Es un especial placer en estas épocas compartir o tratar de compartir con ustedes en la medida de lo posible a través de este espacio Zoom y sobre todo poder entregarles en estas semanas de festejos de la carrera de Ingeniería Civil un tema que prácticamente no se lo ve dentro de la carrera, pero que es un tema que es parte de la Ingeniería Civil. Les pido disculpas por la tardanza debido a problemas técnicos de cotas que he podido hacer. Sin más preámbulo, antes de entrar a compartir pantalla, yo quiero decirles lo siguiente. Los ríos, las corrientes de agua naturales formadas por agua y sedimento son una ciencia aparte
donde no hay leyes generales y donde juega un papel muy importante la experiencia de quien trata con ríos. Yo tuve, voy a decir el honor, porque yo vivo la ingeniería civil. No la estudié porque me iba a dar plata, no la estudié porque iba a hacer un doctorado, en esa época no lo sabía. El doctorado no lo hice porque yo quise. Las mismas universidades en Europa me fueron absorbiendo. Es muy diferente a lo que es aquí. Inclusive para hacer maestrías uno tiene que dar exámenes y ser competente. Uno no elige para hacer doctorado, lo elige. Aquí, disculpen que se los diga, y si hay colegas escuchándome saben que son de pliqui, pero para que todo sea con alegría, les voy a compartir esa vivencia con los ríos, porque ustedes se los van a encontrar. Se van a encontrar ríos, riachuelos, quebradas, y van a tener que ver qué hacer con ellos. Era una de las materias que yo había pedido impulsar dentro de la carrera, porque somos un país y una región rodeada de ríos. Básicamente, el ser humano como un acto natural se fue acercando a los ríos. Sin más preámbulo, voy a entrar a la charla, a la conferencia, pedirles que Sí, doctor, se ve bien. Bueno, muy buenas tardes. Muy buenos días, perdón. Ahí tienen ustedes el tema que vamos a tratar. Hoy día, prácticamente la morfología fluvial lo que estudia es las formas del paisaje hechas por el flujo del agua durante muchísimos años. Pero para hacer esto, ¿cuál es el agente geomorfológico? La interacción de la tierra y las formas que son más importantes para ver ese paisaje de belleza que lo vemos en los ríos y en las corrientes naturales. El trabajo que hacen estos ríos, arroyos, quebradas, etcétera, es erosión. Van cavando el suelo de su propio cauce. Ese material que sacan por erosión lo transportan hacia aguas abajo, se llaman sedimentos, y cuando las condiciones se dan, los depositan. Y este proceso es continuo, es un proceso continuo. Entonces, la morfología fluvial lo que nos ayuda es a estudiar estas formas del paisaje hechas por el agua que corre. El agua estancada muy pocas veces los hace. Pero los hace el agua sobre el suelo. Esto viene del latín fluviens, que indica agua corriente. Una cosa es fluvial, que se refiere al agua que fluye, y otra cosa es fluvial, que es la lluvia que cae. Prácticamente, ¿cuáles son las fuentes de flujo en un río? Generalmente en una corriente ganadora hay dos fuentes principales. Una es la lluvia directamente que cae sobre el suelo y esta se incorpora al curso de agua.
y se llama río ganador aquel que, de otra manera, por tener en las zonas adyacentes a su cauce un nivel freático alto, es alimentado por el agua subterránea. Es por eso que muchas veces, y en muchas partes del mundo, vemos ríos que, aunque no esté lloviendo, siempre tienen agua. Por ejemplo, el río Sena, el río Mamoré aquí cerca, el río Ichilo. Lo único, el río Piraí, que se seca porque depende mucho más de lo que llueve que de lo que lo alimenta las corrientes subterráneas. Prácticamente en todos los ríos de un 20 o un 40% de esa precipitación llega al río. El resto es absorbido por el suelo. Parte de ello se infiltra y más tarde se convierte en flujo de agua subterránea y es lo que se llama el flujo base, el que existe aunque no llueva. Fíjense ustedes, aquí tenemos a los 10 ríos más largos del mundo. Aquí tenemos sus longitudes en kilómetros, el área de sus cuencas en kilómetros cuadrados y las descargas medias. Aquí están miles de metros cúbicos por segundo. Fíjense ustedes, uno de los más caudalosos es el Amazonas, con una cuenca bien grande, una longitud inmensa y prácticamente es uno de los más caudalosos del mundo. Pero fíjense aquí abajo, el río Nilo también tiene una longitud comparable, o el río Mississippi, con la del río Amazonas. La cuenca del Mississippi es la mitad de tamaño de la cuenca del río Amazonas y la del Nilo es prácticamente similar a la del Mississippi. Pero miren ustedes los caudales. Aquí estamos hablando de 140,000 metros cúbicos por segundo, en el Mississippi de 17 metros cúbicos por segundo y en el Nilo de 2.8. Fíjense ustedes que no hay una relación matemática directa entre lo que serían las áreas de drenaje y el caudal que pasa por un río, y mucho menos en sus longitudes. ¿Ok? No hay relación entre el área de la cuenca y el caudal. Si la hubiera, sobrarían los ingenieros, porque cualquiera podría, con el área de la cuenca, calcular el caudal que circula por ese río. Entonces, el caudal es una variable independiente en un río. El río no mira al cielo y le dice, ¿sabes qué? Mándame tanto de agua porque es la que mi cauce puede soportar. No, San Pedro le manda el agua que le da la gana y el río tiene que interaccionar con esa cantidad de agua y los sedimentos que tiene para adaptarse a esos caudales. Y es así como se van formando los ríos. El río es agradable, bello, útil, nos encanta disfrutarlo, pero es bien complejo. Y hay dos grandes campos de estudio. Una es la hidráulica de canales. La superficie libre nos va a dar la altura del agua. Ese es lo que se llama hidráulica fluvial porque las condiciones de rugosidad son diferentes que las que vemos en la hidráulica rígida. Esta es una hidráulica deformable y viene el transporte de sedimentos. Y juntos, estas dos grandes disciplinas forman lo que se llama morfología fluvial. La interrelación que existe entre el flujo de agua y el flujo de sedimentos. En resumidas cuentas, los ríos deben transportar agua y sedimentos, y esto se le llama agua, se le llama complejo agua-sedimento. Y durante este proceso va adoptando ciertas formas, y estas formas no son constantes. Los ríos son constantemente migrantes, cambiantes. Agarra sedimentos de un lado, los deposita en el otro, dependiendo de las condiciones. Y este es un proceso continuo, ya lo vamos a ver, y acelerado. Y eso es lo que estudia la morfología fluvial. Entonces, cuando yo voy a hacer una obra en el río, no es enrectarlo nomás, no es ponerle una inyección y el río está curado.
Básicamente, tengo que adelantarme a lo que va a pasar con el río. Muchos de los desastres que existen ahora en época de crecida y en ríos se deben a la intervención humana. A la falta de conocimiento, no de sensibilidad. A todos nos gustan los ríos, pero la falta de conocimiento de cómo van a reaccionar es lo que nos hace no adelantarnos a lo que va a pasar. Si yo le pongo un palo a un río, el río va a reaccionar tanto hacia arriba como hacia abajo. Si le pongo un puente igual, lo que le ponga al río, el río me va a decir, momentito, no te metas conmigo. Si no me entendés, no te metas conmigo. Es lo mismo que pasa en las relaciones humanas. Cuando uno quiere tener corteja, la ve en la parte externa y ese momento. A muchos les va a afectar el pasado de esa pareja y no van a querer saber más. Otros van a mirar para el futuro. Van a decirme, lo que me interesa es de aquí para adelante. Eso es lo que hace el morfólogo fluvial. Con la historia pasada, ver cómo voy a convivir con el río en el futuro y qué puedo hacer con él. Entonces, de manera clara, los ríos viven y conviven en un medio, en un continuo y bien sensible. ¿Qué quiere decir? Que si lo jodo un poquito, va a reaccionar. En un proceso de autoajuste. ¿Qué quiere decir? Yo me voy ajustando a mí mismo, no vos. Entre el agua y los sedimentos que deben transportar. Cuando hay exceso de energía en el flujo, es decir, fluye harta agua, que es la que le da la energía, toma los sedimentos. ¿De dónde los toma? Del lecho, de la parte de abajo del río, y también de sus costados, de las márgenes, y los va redistribuyendo. Pero siempre bajo este principio. El río es flojo. Es un sistema tan eficiente que trata de utilizar la energía mínima para hacer su trabajo. Y cuando esta energía no es suficiente, el río es como un burrito. Llevo mucha carga, la voy a botar. Y ahí descarga los sedimentos, los deposita, los deja. Pero no sabéis dónde, no hay una ley que te diga, los saca de aquí, los mete allá, los vuelve a dejar aquí. Y esta es una relación matemática que nos ayuda a vivir un poquito la sensibilidad. No le puedo poner números porque aquí hay un signo de proporcionalidad, se llama la balanza de Lane. Y como en toda balanza, es muy sensible. En un lado tengo el caudal, que es la cantidad de agua líquida que pasa, y la pendiente. La pendiente es la energía, es la que provee. Mientras más pendiente, va a haber, esa agua va a fluir a mayor velocidad, mayor energía. Y esto va a ser proporcional a la cantidad de sedimentos que me transporta ese río y al tamaño de los sedimentos. No es lo mismo, ustedes saben, una gran cantidad de agua. Si le pongo un baldazo de agua, arenitas que tengo en el patio, las voy a lavar. Pero si lo que tengo son piedras, ya le puedo echar los baldes de agua que quiera, no la van a mover. Esta se llama la balanza de Lane. Entonces, el río escribe su historia en las formas que va dibujando. Y deja grabado ahí, lo vamos a ver en una foto de un año y fotos de otro año, cómo en las formas que hay en las áreas circundantes a los ríos está escrita su historia. Puedo yo volver al pasado cuando quiera. Puedo convertirme en astrólogo de ríos. Hay muchos procesos que se llevan en tiempos y eras geológicas. Esto implica siglos, milenios, pero la intervención humana puede estropear y acelerar esos procesos en meses, días, años, etc. ¿Cuán sensibles son? Fíjense, vamos a ver esto que es la balanza de Lane. Si en un lado tengo dos cubitos, en el que la regla
del punto medio, aquí es la pendiente y aquí el tamaño de los sedimentos, y aquí tengo dos cubitos, dos baldes, uno es la cantidad de agua y otro la cantidad de sedimentos, y voy disminuyendo el tamaño de los sedimentos, ¿ok? ¿Qué va a pasar con la pendiente para que sea igual? ¿Qué va a pasar con el caudal de agua? Ya les he dicho, el caudal de agua no es algo que yo tenga que adivinar. Me llega al río, no hay manera que yo lo regule. No tengo esa divinidad. Y vamos a analizar qué pasa. Fíjense ustedes, caudal de agua y pendiente del lecho de ese cauce fluvial, y cuando digo fluvial, recuérdenlo, agua más sedimento. Y esos, por la energía que existe, esos sedimentos se moverán, pero también depende de este D, que es el tamaño de los sedimentos. ¿Qué pasa si hay un equilibrio entre cualquiera de los caudales? Si el caudal de sedimentos disminuye, si esto disminuye, ¿qué va a pasar? Va a tener que disminuir, porque este caudal no lo puedo, va a tener que disminuir la pendiente. ¿Y qué pasa cuando disminuye la pendiente de una alta a una más baja? Hay erosión, se va a profundizar el lecho del río de manera natural. Si le echo más sedimento, vamos a suponer, he excavado un camino en una montaña y el suelo, en vez de llevarlo al otro lado, lo voy botando al cauce del río. Le ha aumentado más sedimento y el burrito no tiene energía para llevarlo. Los va a sedimentar, los va a depositar en el otro lado. Eso es en esa relación. El caudal, como les he dicho, no, líquido no lo puedo mover. Es algo que me manda, si quieren, para los que creen Dios. Yo no puedo meter esa variable como algo que pueda calcular. Pero sí sé que si los sedimentos disminuyen o aumentan, el río me va a responder o erosionando, profundizando su cauce, o levantándolo. ¿Y qué pasa con esa pendiente del lecho? Cuando hay muchos sólidos y poca agua, tengo demasiados sólidos y muy poca agua, gran pendiente, sedimentación. Cuando hay pocos sólidos y mucha agua, la pendiente se va haciendo cada vez más pequeña. Vean ustedes, aquí no hay números, aquí no hay matemática, no hay un procedimiento de cálculo. Determine primero el momento torsor, las fuerzas de corte. No existe una metodología, existe el razonamiento. Ese potencial que todos ustedes tienen. Con los ríos hay que razonar. ¿Qué pasa con el tamaño de los sedimentos? Fíjense ustedes nuevamente en la relación de ley. Si yo aumento el tamaño de los sedimentos, es decir, si a un río le echo material más grueso que el que tiene, la pendiente se va a incrementar. ¿Qué quiere decir? Le voy a quitar energía al río y va a depositar. Y si le saco esos sedimentos, si yo soy una persona que voy a sacar grava de un río o piedras, las piedras no son forever, tienen un nivel. Cuando se acabe la piedra, habré jodido al río. ¿Qué va a pasar? Ese tamaño, en vez de incrementar, va a disminuir porque le estoy sacando la piedra para chancarla, para venderla, para lo que sea. ¿Ok? Esa pendiente va a incrementar si yo le echo al río tamaño. Pero si le saco los gruesos para venderlos, la piedra manzana, la grava, etcétera, la arena, me van a quedar elementos más finos, la pendiente se va a reducir. Voy a joder el sistema fluvial, ya viene la primera ley de García. Lo que está jodido no lo puedo resolver. Si la pendiente es la variable, vamos a ver cómo se restablece el equilibrio si yo me voy a un punto fijo aguas abajo. Si el desequilibrio causa erosión, va a disminuir la pendiente.
si el desequilibrio que se ha inducido en el sistema fluvial causa sedimentación, quiere decir incremento de sedimento, incrementa la pendiente. La pendiente del fondo del río va a cambiar. ¿Y qué va a implicar eso? Fíjense ustedes, cuando hay erosión, ocurre esto. Si esta era la pendiente original, va a disminuir. El río va a llevar menos caudal que el que llevaría de forma natural. Ya no va a ser tan eficiente en evacuar agua. ¿Qué pasa si ese equilibrio que se ha inducido o se ha dado de forma natural causa sedimentación? La pendiente se va a incrementar. El río va a incrementar, va a poder llevar más agua que la que lleva, pero no solo va a poder llevar más agua que la que lleva, sino el agua que lleva de forma natural va a ir más veloz, va a dañar más. Entonces, fíjense ustedes cuán sensibles son. Yo hurgo un poquito y algo va a pasar. Ese es el mensaje. Esto es como las relaciones entre las personas. Novio, novia, novio, novio, novia, novia, porque ahora hay que ser así. Mis relaciones con mi hija, mi nieto, mi novia, uno tiene que tener mucho cuidado. Hay cosas que uno dice, no, un poquito, no le va a gustar que me vaya, pero ya vas a tener una reacción. Son bien sensibles. Son más sensibles que los seres humanos cuando uno los mira. Uno los molesta un poco y reacciona. Fíjense ustedes, aquí estamos viendo un poquito los materiales que hay en el fondo de los lechos de los ríos, como, fíjense, aquí estamos hablando de partes de montaña, y ya cuando se llega a las partes bajas, ya los sedimentos son más pequeños. ¿Ok? El río va sorteando y redistribuyendo sus sedimentos, y los sedimentos también. Lo que era piedra arriba se convierte en arena abajo, no por arte de magia, se va degradando porque hay energía para ello. Va rodando esa piedra y se va desgranando y se convierte en arena. Más abajo de arena se convierte en limo. Eso es lo que pasa. No es que por arte de magia la piedra, no, se van degradando. Y fíjense ustedes qué pasa en un río natural. En las cabeceras, si aquí tengo la elevación, voy a tener pendientes altas, después la pendiente se va suavizando y en sus confluencias prácticamente es casi plano y todos los ríos llegan al mar. Este es el perfil longitudinal de ríos y corrientes. Todos nacen en montaña, necesitan esa diferencia de nivel para tener energía y poder fluir. Las pendientes de los ríos aquí arriba son pronunciadas, en los cursos medios se suavizan y prácticamente en las confluencias cuando llega al mar son casi horizontales. Por eso se forman ese tipo de, que se llaman deltas en las confluencias, porque los sedimentos ya llegan y ahí se acaban porque no hay velocidad para moverlos. Fíjense ustedes, en las zonas de los cursos altos, las pendientes son del orden de 5 metros por kilómetro. En los cursos medios, de 1.6 por kilómetro. Aquí serían 5 por 1000. 1.6 por 1000, que quiere decir 1.6 metros por 1000 metros, hasta que llega a tener 1 o mucho menos. ¿Ok? Estamos hablando en estas escalas. Desde 1000 metros de altura a 500, a 250, etcétera, y con longitudes como las que ustedes ven, simplemente para ilustrarles este río que ha nacido aquí y viene al mar. Yo les voy a poner ejemplos de nuestro río, del río Piraí. Aquí tienen ustedes el tamaño de las partículas, que es esta curva azul. Desde la angostura, esta es la ciudad de Santa Cruz. Este es el puente Eisenhower, que es el puente que se llama de la amistad, pero no hay que ser desconocido, lo regalaron los gringos, si no el norte no se hubiera desarrollado. Y esto ya es aguas abajo, cerca de Hardeman. Fíjense ustedes cómo un río que tiene 40 milímetros de tamaño de partículas en la angostura llega a tener del orden de 1 cerca de La Guardia en promedio
Y en Santa Cruz, el tamaño de las partículas son 0.3 milímetros. En el cruce del río a Portachuelo, 0.2 milímetros. Y así disminuye el tamaño de... Fíjense ustedes, aquí tenemos las cotas. Esta es la parte alta del río. Estamos a 700 metros. Santa Cruz está a 430. Portachuelo a 280. Entonces, fíjense cómo el río va cambiando desde las cabeceras hasta abajo. Y este es un proceso normal y natural que para cada río que nos toque en particular lo tenemos que analizar. Fíjense ustedes, aquí estamos en la parte bien alta del Piraí, en el río Paredones, 1400 metros sobre el nivel del mar, y en 60 kilómetros llega a aproximadamente 600 metros sobre el nivel del mar en la angostura. En otros cerca de 60 o 50 kilómetros, solo ha bajado 100 y pico metros hasta llegar a La Guardia. Fíjense, aquí ha bajado en 60 kilómetros, ha bajado 800 metros en 60 kilómetros. Y aquí ha cambiado de pendiente, se ha suavizado. En los mismos casi 60 kilómetros, solo ha bajado 200 metros. Y eso lo hacen todos los ríos. Este es nuestro río Piraí, que lo tenemos aquí cerca. Fíjense ustedes las pendientes. Y vamos a asociarla qué pasa no solo con el agua, sino con los sedimentos. Aguas arriba de la angostura, las pendientes son del orden de 11 por 1000 o 12 por 1000. ¿Qué quiere decir? 12 metros cada kilómetro. Ahí sí, ciertamente se produce el sedimento. ¿Por qué? Porque con esa energía me va soltando todo y lo va trayendo. Una vez que llego a la angostura hasta el sector de Puente Tarumá o de Tarumá a La Guardia, imagínense en cuánto se reduce la pendiente, más de la mitad. De 12 por 1000 baja a 4 o a 3 por 1000. En Santa Cruz está casi 3 por 1000. ¿En cuánto se ha reducido esa pendiente desde arriba? 12 a 3, 4 veces menos. Por eso es que arriba los caudales para los anchos para transportar el agua, el río es más angosto, porque como tiene una gran pendiente puede transportar esa cantidad de agua. Cuando llega a la llanura de Santa Cruz, como ha disminuido la pendiente, necesita más ancho para transportar la misma cantidad de agua. Y fíjense ustedes qué pasa cuando ya llega parte de la zona de Minero. Esto es Eisenhower, es decir, lo que le llaman ahora el Puente de la Amistad, ha bajado 10 veces. Los ríos tienen que ser anchísimos. Como ingeniero no puedo poner el ancho de puente que a mí me dé la gana, porque el río me va a hacer algo, o ese puente se va a ir, o voy a inducir erosión y sedimentación, y nuevamente voy a joder el sistema fluvial, y lo que está jodido no se puede desjoder. Y fíjense ya en la confluencia del río Piraí, prácticamente 12 veces menos, y tiene que transportar la misma cantidad de agua. Ese es el gran juego, el gran desafío. Aquí voy a tener velocidades muy altas y aquí muy bajas. Entonces el río tiene esas etapas. En las etapas en las que se está formando, miren aquí en las montañas, muestran esas etapas de degradación desde que nacen. Todos los ríos nacen en las zonas altas y van hacia las bajas, no al revés. Si no, no fueran. El río Grande nace en las estribaciones de la cordillera de los Andes, nace prácticamente en la cordillera de los Andes y nos viene hasta aquí. El río Piraí nace en la parte de lo que se llama Subandino, Samaipata más arriba. Y prácticamente aquí vemos que lo que hay es erosión y sedimentación. En ese continuo ajuste, no es estático, no es como el canal Isuto. En las partes altas,
Tiene un perfil irregular con una pendiente muy alta. Hay erosión en las zonas de formación, por eso es que los cauces son bien profundos. Esa energía del agua que es bien grande porque la pendiente es alta y erosión. Vamos a tener cascadas, piedras grandes que nos ocasionan rápido y zonas donde se nos acumula el agua, laguitos pequeños en el curso. El río va profundizando su canal. Es por eso que ahí si le saco la piedra en las zonas de Bermejo, allá les encanta ir a poner chancadoras y piedras. Y obviamente, como típicos bolivianos, si no gano plata con los recursos naturales o explotándolos, no gano plata. Y apelo a mi derecho a trabajar, pero estoy jodiendo el medio ambiente y el futuro de mis nietos. Si yo le digo a mi nieto que tenía una super chancadora y que gracias a ese el río perdió su encanto, yo creo que mi nieto dejaría de llevarme flores al cementerio. Se lo puedo garantizar. Corta la roca en una erosión vertical y lo que tiene es un valle en B. Las rocas se van cortando. Y lo vamos a ver. Fíjense ustedes, tienen estos valles en B, donde las rocas se están cortando y el río por la alta pendiente trata de ir lo más recto posible, pero está controlado por la resistencia de la roca. Esto es aquí, cerca de Caselpira, ahí arriba, en su zona alta. Fíjense esa sección en B. Este es el río que nos lleva a Samaipata, ¿ok? Y este es el que nos lleva a Taperas, otro lado. Aquí abajo ya está la angostura. Fíjense, está un poquito girado, el norte está hacia allá. Fíjense ustedes que eso es lo que ocurre. El valle es en B profundo y pronunciado. Ya les he dicho, va de unos prácticamente Samaipata, de unos 1800 metros a unos 600 metros aquí a la angostura de 600 kilómetros. Esta línea roja es la cuenca alta, la parte alta, las cabeceras. Fíjense ustedes, la gotita que me cae aquí va siguiendo la línea de pendiente máxima. Se va a venir así y así se va a meter al río. La que me cae aquí, justo en el límite, va a venir siguiendo la línea de pendiente máxima y así se va a meter al río. Aquí, la que me caiga aquí, se va a venir aquí. Son las formas, por Dios, en la interacción con la lluvia, siguen la línea de máxima pendiente. ¿Ok? Fíjense aquí, está la misma forma del valle. Este es el río Piraí. Y aquí está un camino de acceso. Pero todos los valles son profundos. Esta es la zona del subandino. En las partes medias empieza ya a ensanchar su cauce y puede llegar a tener múltiples canales. La corriente puede formar meandros. Meandros son esas curvas de lecho y son naturales para él. Si yo le quito esa corriente meándrica al lecho, ¿qué estoy haciendo entre dos puntos? De aquí a aquí, si el cauce es sinusoidal para ir de A a B, la longitud va a ser mayor, la pendiente va a ser pequeña. Si lo trato de llevar en línea recta, le estoy incrementando la pendiente. Porque no quiero que el río meandree, no quiero que haga esas curvitas para ir de A a B. Porque si quiero ir de A a B y tiene curvas, su distancia va a ser más larga que si fuera la línea recta. Pero si lo enrecto, lo jojodopo, porque lo voy a profundizar, lo voy a erosionar al río. Eso hicieron los alemanes con el puerto de Hamburgo hace años. Trataron de enrectarlo, evidentemente lo enrectaron, pero no podían entrar barcos porque el río respondió, se erosionó y bajó su lecho. Y los barcos estaban a más de 15 metros del puerto. Eran ingenieros militares. Por eso después vinieron los ingenieros civiles. No sé qué tan buena sea la diferencia entre unos y otros, todo depende de la sensibilidad de la persona. Pero tuvieron que cambiarle de rugosidad al río para que se eleven las aguas y hacerles esclusas para que puedan navegar. Tuvieron que hacer obras. Porque alguien fue y enrectó
para que las distancias de navegación sean menores. Y los ríos o son meándricos, haciendo esas curvitas, o se trenzan. El Piraí es trenzado. ¿Qué quiere decir? Tiene en un mismo cauce, puede tener diversas corrientes de agua. Y eso se debe a que es un río que lleva exceso de transporte de sedimentos. Llevo más sedimentos del que puedo llevar, entonces me voy a trenzar. Tengo el pelo muy largo, me lo voy a trenzar. Y hay llanuras de inundación. Fíjense ustedes en todos los ríos meándricos, ¿ok? Este es el Mississippi. El Mississippi tiene una llanura de inundación. Esta es la roca que lo limita. Pero a la larga, el río Mississippi, fíjense, aquí hay una cicatriz y ha migrado hacia acá. Igual en este río de aquí. Fíjense, estos de aquí son curvas abandonadas. Y vamos a ver cómo hace el río este. Todos los ríos hacen meandros. Si esta es la forma original de un río, el río va a empezar a pronunciarla en este sentido. Aquí vamos a ver la sección AB. Deposita sedimentos aquí y los erosiona de aquí. Al llegar aquí, va a erosionar aquí, pero los va a depositar aquí. Y estas cicatrices que vemos se pueden ver. A la larga, ¿qué va a ir pasando? Que esto se va a ir erosionando. Aquí se va a ir el río desplazando lateralmente. Y aquí esto se va erosionando y va a llegar a un punto en que se va a autocortar. Y va a dejar meandros abandonados. Esto es el río Mamoré. Fíjense ustedes, el año 1990, este es el cinturón de acción del río Mamoré. ¿Qué quiere decir? Ese es mi territorio. Si te metes, algo va a pasar. No te quejes después si te inundas o te inundo. La culpa es tuya, vos viniste a mí. Por eso es que los programas de colonización o colonización, como los llama el gobierno, meten a mucha gente en cauces fluviales. Pobre gente, las están llevando como en Siberia a la muerte, porque las están metiendo dentro del radio de acción del río. Fíjense, esto era en 1990. ¿Qué hizo el río aquí? Lo que les dije, aquí sedimentó, aquí erosionó. Este es el río como es, como era el 2003. Aquí cortó, y al cortar, cortó esta parte de aquí también y vino así. El río hacía esto, el río venía así, aquí empezó a darle duro y empezó ya a formar otro meandro y aquí a desplazar otro meandro. Fíjense cómo era y tardó 13 años en cambiar de esta forma a esta. Todo lo que ven aquí son laguitos que se van formando que antes eran el río. Todos estos azules de aquí, antes fueron el río, antes, y van quedando en forma de oxbow lakes, se llaman lagos, en forma de arco de buey, la loma el lomo del buey. Fíjense ustedes aquí, aquí también el río hacía esto, empezó a seguir comiendo por aquí, sedimentando aquí, aquí podría haberse desplazado, aquí hay otro meandro, aquí siguió haciendo lo mismo hasta que esto se unió y finalmente formó esto. El río que antes era así, está siguiendo desplazando este meandro, aquí hay un tramo casi recto, el río venía así, aquí siguió haciendo su trabajo, desplazándose así, y en el futuro, fíjense, esto va a empezar a crecer por aquí y esto por aquí. Se va a ir angostando hasta que se va a autodegollar. Igualmente aquí, el río que fluye en esta dirección va a empezar a trasladarse. Y el río deja cicatrices de esto, sí. Fíjense que si lo quiero estudiar matemáticamente,
en una curva de un meandro, ¿cómo se distribuyen las velocidades? Esta es la parte externa y esta es la parte interna. Hay un flujo helicoidal, no es recto, es helicoidal. Las velocidades máximas se desplazan hasta las márgenes, van hacia abajo, van hacia la margen interna por el lecho y por la parte superior se van hacia la margen interna. El flujo es circular. Esta es la distribución de velocidades en la dirección principal de flujo. Las máximas se desplazan a la parte externa. Esta es la distribución en la vertical de esta velocidad U sub S. Y fíjense qué pasa con la velocidad en la dirección radial. En esta dirección. Va cambiando. Unas vienen hacia acá. Perdón, aquí la parte externa está en el otro lado. Unas vienen hacia acá. Por arriba vienen hacia la parte externa, hacia la curva. Y por abajo hacen eso. Entonces agarran los sedimentos que hay de aquí y los llevan aquí. Vuelven a dar aquí, es por eso que aquí voy a tener una zona de erosión y aquí de sedimentación en la forma de barras puntuales. Las playas desiertas del Beni. Este es un canal temstrado, este es el río Bamaputra en el Tíbet. Como va entre las dos montañas y por el exceso de transporte sedimentario. En las partes bajas ya, fíjense, el valle es más bien ancho, hay llanuras de inundación, los canales ya tienen forma de U, ya no son formas en B, sino una forma de U más bien ancha. La descarga de la corriente va a ser máxima porque puede llevarla, por eso es que el río es más ancho. Y el sedimento ya va a ser material más fino. Existen diques naturales creados por la propia inundación. Aquí las velocidades grandes quieren meterse, pero aquí como va disminuyendo la velocidad, los sedimentos se van aceptando. Es por eso que en las riberas de los ríos naturales, en las zonas adyacentes, los niveles son más altos. Los riberalteños y venianos saben eso. Y finalmente, pues en las zonas de posición hay deltas. Fíjense aquí, esta es la parte alta del Piraí, un valle en B, y fíjense aquí, esto es la angostura, no estamos lejos de Santa Cruz. Y llegamos a tener valles anchos. Aquí ya está harta producción de sedimento. Pero de una zona en B vienen a una zona ancha. Valles profundos, anchos, mejor dicho, valles anchos y poco profundos. Esto es lo que va formando. Este es el río. Hay sitios por donde le queda la cicatriz de lo que ha sido el meandro. Quedan laguitos. Esta es la roca madre y esto se llama aluvium, que quiere decir material transportado por el agua y depositado. Fíjense ustedes, hay llanuras de inundación. Una cosa es el curso principal del río y otras por donde ha estado. Esa zona por donde ha estado, su llanura de inundación es su territorio. Algún día va a estar por ahí. Fíjense ustedes, este es un meandro típico. En la sección en la parte recta, fíjense, las velocidades máximas va a estar algo en el medio, el río va a venir así. La velocidad máxima va a estar aquí. Pero sin embargo, en este meandro las velocidades máximas van a venir aquí y las mínimas aquí. Nuevamente, en esta otra zona que hace el río así, las velocidades máximas se van a venir así. Las profundidades son mayores, fíjense ustedes, en las márgenes externas o cóncavas que en las internas. De manera que, fíjense ustedes, esas velocidades máximas y esas profundidades. No hay profundidad constante como aquí, en un tramo cuasi recto. Es por ello que nunca yo ubicaría un puente en un meandro de un río. Debería mover la carretera y hacerlo en un tramo
lo más recto posible o en la zona de transición entre un meandro y el otro, es decir, en una zona entre estos dos, ¿no? Donde la velocidad mayor esté por el cauce, pero nunca lo pondré aquí, porque si hago este puente así, el río se va a desplazar en este sentido, el puente va a quedar aquí en lo seco y aquí no va a haber puente ya. Eso no es parte de la estructura, es parte del río. Le ponga la estructura que le ponga, no va a resistir. Esto es un poquito de gente que ha estudiado la longitud de onda del meandro y los anchos, generalmente lo han hecho en ríos de la India. No voy a ir más en ello. El que quiera verlo después me contacta, el que quiera verlo desde un punto más académico. Pero esto es lo que pasa en los meandros. Hay una margen externa y una margen interna. El río en este movimiento helicoidal va tomando sedimentos de la parte externa y los va dejando en la interna. Y así se va desplazando en este sentido y aquí va dejando la margen interna cubierta de sedimento. Esto es nuevamente eso. Cuando una curva de meandro evoluciona, va erosionando lo suficiente hasta que se corta, como ya les he dicho. Si no se forma un lago, queda una parte seca y queda como una cicatriz de meandro. Esto es lo que pasa, lo que les he dicho. Aquí hay un cuello, aquí empieza a depositar y erosionar. En la segunda parte, esto ha erosionado tanto, se ha desplazado tanto hacia aquí como esto hacia aquí, que se corta. Aquí nos queda el laguito, ¿no? El nuevo curso del río va a ser este. Este va a ser el canal viejo. Aquí a lo mejor se me va a formar el laguito y se va a seguir secando y me va a quedar como un lodazal después. Y en este momento me gustaría mostrarles un videíto corto, si me permite, señor administrador. ¿Está el video? Se ve la pantalla negra, doctor. ¿No se No ve el se está video? viendo. No. A ver, voy a hacer lo siguiente. Tendré que entonces que salirme de aquí. Ahora, ¿se ve? No. Es la presentación nomás. Ya, voy a tener que cerrar la presentación y abrir esto. Y después la vuelvo a abrir. ¿Está bien? Ok, ahora voy a compartir pantalla y voy a mostrarles esta de aquí. Que es bien, ahora se ve. Sí. Bueno, pues ahí vamos. Miren, aquí tienen un río ustedes, bello y hermoso. Aquí se va a cortar. Y esto nos ilustra qué es lo que pasa de manera natural. Aquí hay un camino, como está en la curva, a la larga se va a ir el camino. Esta es una ilustración. Aquí están las zonas sedimentadas y aquí las erosionadas. Viene el río, la velocidad máxima se desplaza aquí. Va sacando sedimentos de aquí, los va depositando aquí. Fíjense lo que pasa. Ese puede ser un río más o menos recto. Miren cómo empieza a pronunciarse ese meandro, esa curva. Aquí el río se va desplazando en esta dirección y aquí se va angostando, se va autoestrangulando. Fíjense aquí,
De una manera natural está pasando ese proceso. Pero fíjense ustedes, aquí cómo se ve la cicatriz del desplazamiento del meandro. Fíjense aquí. Se ve la cicatriz de desplazamiento del meandro y cómo deja el laguito. Aquí está pasando lo mismo. El meandro se está desplazando en esta dirección y fíjense aquí cómo se están cortando. ¿Qué pasa si echo un puente aquí en el meandro y ha pasado esto? A ver, les vuelvo a mostrar. Lo llaman a usted ingeniero y usted dice, aquí tengo que hacer el puente porque ahí me lo ha mandado, la comunidad quiere que le haga un puente aquí. Fíjense qué va a pasar, porque lo ha hecho usted aquí en vez de hacerlo aquí, por ejemplo. Piensen en eso y veamos qué va a pasar. Hay un puente aquí y otro aquí. Este meandro se está yendo aquí, está desplazando, sin importarle un carajo el puente. Se va a cortar aquí, empieza a depositar aquí, el río va a estar aquí y el puente va a dejar de existir, va a tener un laguito. Eso es lo que va a pasar aquí. Si yo hago un puente aquí, mire, quedó en lo seco. Bueno, ahora voy a volver a compartir pantalla. Voy a entrar a la... Perdón, voy a abrir la presentación nuevamente para ya terminar con el tema que tenía. Hoy tengo que volver. Creo que se ha salido de la reunión. Todavía está en la reunión, doctor. ¿Cómo hago para entrar hoy? Seguro debe tener ahí la opción de Zoom en su barra de tareas. Ah, sí. No la había visto. Ahora volvió la presentación. Sí, doctor. Bueno. Entonces, fíjense, ya hemos visto ese video. Las formas del lecho, no se olviden, así como cambia en planta, también la forma del lecho empieza a tener rizaduras. Estas rizaduras se van pronunciando, se forman dunas. Así como el viento forma dunas, el agua también dentro de los lechos puede tener lecho plano. Se forman antidunas, es decir, que exista un flujo en una dirección y que la onda esté en concordancia con el lecho, pero también en estas dunas generalmente ocurre lo contrario. En las zonas donde tengo el pico del lecho es la zona menos profunda. Los que han visto crecidas pueden ver que en el Piraí o en donde lo hayan visto hay flujos de agua que se van como cuando el agua hierve y después se aplana. Entonces fíjense esa sensibilidad de que esa relación entre el sedimento transportado y la pendiente de cauce me va a determinar más o menos cuándo se está yendo de manera rectilínea, cuándo está meandrificando, es decir, haciendo esas curvas y cuándo se va a trenzar. Se trenza, fíjense, cuando la cantidad del sedimento transportado está en exceso.
de la energía disponible. Se trenzan cuando se tiene pendiente y se tiene sinusoidades bajas, pero las sinusoidades pueden llegar a ser del orden de 1.2. Voy a mostrarles rápidamente qué pasa en Santa Cruz. Ya hemos visto, esta es la parte alta, valles profundos. En la parte baja ya son valles más anchos y angostos. La profundidad del río es menor. Fíjense lo que les había dicho. Samaipata está a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Hasta llegar a Bermejo son 720 metros. La diferencia de nivel son 1.800 metros en 60 kilómetros. Y ahí la pendiente es del 2.5 por mil. El régimen del río es torrencial. Miren esa pendiente. 2.5%, perdón, decenas, centenas, 2.5%. Desde Bermejo a Santa Cruz, la diferencia de nivel son 300 metros. Pero la pendiente es 10 veces menor. Aquí estoy transportando agua con gran eficiencia, me está viniendo muy rápida y aquí muy lenta. Hay gran diferencia entre los caudales promedios y extremos. ¿Cómo llueve en la cuenca y cómo le llega al río? Porque tendremos que saber esos caudales. Pero los caudales medios no me van a decir nada de un río como es el Piraí, que en realidad es un torrente de llanura, porque no hay relación entre el promedio. Es un río que está formado más por los extremos, por sus crecidas que por sus caudales medios. Vamos a verlo. Fíjense ustedes, estas son las precipitaciones medias anuales en 6 estaciones. Esto es en Samaipata, pues hasta el año 88. Angostura no ha variado mucho. Espejos es donde más llueve. El Trompillo, Santa Cruz, donde hay datos desde el 43, en la Bélgica y en Saavedra. Fíjense ustedes, esto es lo que llueve el promedio anual. Cuando voy a hablar de los caudales, es decir, en lo que esa lluvia se convierte, tengo caudales históricos, tengo que medir. Tengo que agarrar al paciente, medirle la temperatura diariamente, cada mes, cada año. Y en las crecidas ver a cuánto llega el caudal máximo. ¿Podría hacer un análisis estadístico? Sí. Pero ninguno de estos tiene relación. Es decir, si yo conozco el caudal diario, ¿puedo determinar el pico de crecida? No. Si conozco el mensual, ¿puedo determinar el anual? No. No hay relación entre ellos. Y lo vamos a ver aquí. Fíjense ustedes en la angostura. Este es el caudal medio. Estos serían los caudales medios máximos y estos los medios mínimos. Prácticamente en los meses de agosto, julio y agosto, el río llega casi, fíjense ustedes, en Eisenhower, llega casi a secarse. Estos son los caudales medio mensual, el medio mensual máximo, el máximo que se observó el mes, y el mínimo. Fíjense ustedes en espejo. Y ahora vamos a ver, estos son los caudales medios y los de crecidas. No tienen nada que ver. Fíjense ustedes. Aquí el canal anual medio es de 10 metros, en la Bélgica 19, en Bermejo 3, en Espejos 3. Fíjense en angostura, el 83, 2.860 metros cúbicos por segundo, una burrada. ¿Tiene algo que ver en angostura con su caudal medio de 10 metros cúbicos por segundo? Nada que ver. No crean en los promedios. Esto es la Bélgica. Esto es Eisenhower, es decir, Puente de la Amistad. Esto es el río Bermejo. O sea, prácticamente aquí estas son crecidas medidas, estas son modeladas, pero no tienen nada que ver. Qué pena. Como criterio de diseño utilizamos no algo
los de hidrología ya lo saben, el periodo de retorno. En promedio, tardaría en reproducirse este caudal 5 años. No quiere decir que se reproduce cada 5 años. Como Santa Cruz es una ciudad de grandes habitantes, yo debería calcular todas sus obras para este caudal. Entre 5 a 6 mil metros cúbicos por segundo, porque es lo que me dicen los estándares. Sin embargo, fíjense ustedes, si me voy a los niveles promedio, tendría que calcularlo a lo mejor. El caudal medio es 20 metros cúbicos. Sí, puedes calcularla para 20 metros cúbicos, ponerle una alcantarilla al río y cuando te venga este caudal, te vas a ver cargado la ciudad de Santa Cruz. Te va a convertir en asesino. Entonces, ¿es un río? No es un río el Piraí, es un torrente de llanura, tiene una dinámica compleja, los flujos medios son bien bajos, está muy afectado por crecidas repentinas, es como un sopapo. Fíjense ustedes, uno en la vida puede andar siendo un hombre promedio, pero te portas mal un segundo y te dan un sopapo. Ese sopapo yo creo que te dura toda la vida. Es lo mismo. Aquí viene un flash flood, se llama, crecida repentina. Tienen corta duración y caudales altos. Es como cuando uno larga la cadena del inodoro. Tiene se fue. Esto es como cuando te has portado mal y te han dado un sopapo. A lo mejor te vas a acordar siempre del sopapo, aunque hayas sido un santo toda tu vida, como un cura, el momento que te den un sopapo te vas a acordar toda tu vida. Fíjense, esta es la reproducción del caudal que pasó en Angostura el 18 de marzo del 83. Este es el caudal, y aunque no crean, esta es la altura a la que llegó, 13 metros. Yo no lo creía hasta que lo vi. 13 metros en la Angostura. Esto fue la del 83. ¿En qué se tradujo? Este es el Santa Cruz de antes. Esto es Equipetrol Norte, es cauce viejo del río Piraí. Yo no voy a pirañar Equipetrol Norte porque aquí no hay que lo proteja. Si hay una crecida, ñoqui, ñoqui, ñoqui. Este es el canal Isuto. Esta es la avenida San Martín. Aquí en este punto eran las oficinas del MAS. De aquí al lecho del río habían como 4 metros de diferencia. Les estoy hablando, esta foto se tomaron en el año 87. Y este era el cauce viejo del Piraí. Por aquí se metió el Piraí corría antes por ahí, y este es un canal que fue mi primer trabajo. Abrir, no para enrectarlo, sino para alejarlo de la ciudad. Pero fíjense, el cambio de pendiente no es muy grande porque la distancia cortada es pequeña. El Piraí hacía eso, se lo cortó ahí, después de la crecida del 83. ¿Pero qué pasó en el 83? Este es el canal Isuto. Todo esto de aquí es lo que ahora es Equipetrol Norte. Esto es Sirari. ¿Ok? La avenida Bush. Creo que este es el campus universitario. Miren, el campus universitario era un yomomal, un lago. No existía la universidad, fíjense. Este era el campus universitario. Y como les decía, la avenida, por aquí se entraba la avenida San Martín. Y aquí están las oficinas, perdón, del MAS. Este, si no me equivoco, esto es Sirari y esto es Guapay. ¿Qué pasó en el 83? Ñaca, ñaca. Se vino desde arriba el Piraí. Ahí. Y el canal Isuto sirvió como un vertedero de excedencias para limitar la crecida, pero se inundó medio Santa Cruz. Y hubieron que hacerse cosas. Ahora, ¿cómo ha cambiado la personalidad del río? Fíjense, en el año 90, el tamaño medio era de 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 milímetros.
el año 2015 se volvió a medir 0,20 casi milímetros. Le reducí el tamaño de material de lecho. Toda la gente que saca material del lecho del río va a ser la gran culpable de que si se rompen las defensas, sí, lo digo. Porque vamos a ver cómo se traduce esta pequeña variación de material del lecho del río. Ya el lecho es más fino, el agua corre más fuerte. Y los procesos que están controlados por el caudal de aguas arriba son, este es el Piraí, tiene varios cauces, en flujos bajos, los canales son pensados, son muy sensibles a la intervención, un palo desde el río, dependiente de los caudales y de lo prolongado que sea el tiempo seco, a veces se forma hasta vegetación. Las velocidades del río Piraí o del torrente Piraí son altas. Si yo comparo el Piraí con un río similar en otra parte del mundo, la gente te va a decir eso, pucha, pero si este no tiene agua la mayor parte del tiempo. Y como en periodos de tiempo seco se forman vegetaciones, cuando viene el periodo de crecidas ya se encuentra con un escenario diferente, con rugosidades diferentes. Esto pasa en crecida, más o menos un tipo de bola de billar. Cómo van dando los procesos, aquí se erosiona, aquí se vuelve a erosionar, y esto fue lo que pasó en Santa Cruz. Prácticamente el jardín botánico en esa época estaba al nivel del lecho, no había diferencia entre lo que es el jardín botánico de Santa Cruz. Ahorita el jardín botánico donde ustedes se van a esparcir, a pirañear al jardín botánico, lo bueno que hizo el río dentro de todo lo malo fue elevar su lecho sedimentó. El Colegio Franco Boliviano quedó totalmente tapado. Le han hecho un trabajo de arqueología para recuperarlo, pasaban clases en el Colegio La Salle. En fin, esto es algo que pasa, los procesos en crecida, los flujos picos son 100 a 400 veces los de aguas bajas y se producen en 2 a 3 horas, donde no tenés tiempo para reaccionar. Pero yo nunca me emborracho en las cabañas del Piraí, pues si me duermo, me lleva la corriente. Hay muy poco tiempo entre la crecida para reaccionar. Ese alineamiento del escurrimiento, cuando el río viene en crecida, es como cuando nosotros vamos embalados. Tratamos de ir lo más recto posible. Y hay algo, las velocidades son muy altas y sesgadas. No puedo yo decir el río se va por el medio, no se va a ir por el medio, se va a ir por donde me da la gana. El flujo, como han visto, es altamente tridimensional. No, el promedio no te dice nada, las velocidades son altas, todos los procesos se dan altos números de estado supercrítico, ahí falla la matemática. Fíjense ustedes, este es el cauce del río, esto es como lo he visto antes que se llene, esta es la llanura de inundación, es decir, el área que es del río, aunque el río no esté ahí, en algún momento ha sido. Puede haber incidencia del flujo hacia la margen y me erosiona esto. Entonces esa erosión va a ser que aquí también me entre agua y yo no la vea. ¿Ok? Y siga subiendo el río y entre a su llanura de inundación, donde a lo mejor he sido un constructor inmoral, así, un constructor inmoral, y aquí he vendido una urbanización. He ganado harta plata, pero he sido un constructor inmoral. Conocía que estaba mal hecho vender en área inundable, pero lo vendí. Ok, entonces fíjense ustedes, y el río, lo que tendría que hacer yo es fijarlo aquí, un poquito las obras, ya este es el río, yo sé que el nivel de agua va a llegar ahí,
¿Qué tendría que hacer para protegerlo? Lo que se hizo en Santa Cruz, ponerle un dique. El dique solo resiste niveles, no resiste embate de agua. Recupero esta área. ¿Ok? El flujo no incide, tiene que ser tangencial, porque si le pega al dique se lo lleva y otra vez se mete a la ciudad. ¿Qué es lo que no vemos? Fíjense en una creciente. Yo puedo decir, tengo esta sección transversal y la voy a utilizar para hacer cálculos de caudal. Lo que no veo es lo siguiente. Ahí tengo esa agüita, pero el río también está moviendo sedimentos hacia abajo. Esa es la sección inicial y el flujo inicial. Ahora viene la crecida. Me ha subido ahí, pero al mismo tiempo yo puedo decir, mira, esa es la profundidad de flujo relativa a la inicial. Esa es la profundidad de flujo y con eso calcular velocidad. Pero lo que no veo, ok, es que el río, al mismo tiempo que ha subido su caudal, me ha cambiado la sección. Y esta es la profundidad real de flujo. O sea, tengo que saber estimar este movimiento. Me ha aumentado el caudal, me ha subido la energía, me va a transportar sedimentos. Si esta es la sección que yo tenía de referencia y la utilizo para hacer cálculos, mis cálculos van a estar mal porque la profundidad es mayor. Eso es lo que pasa en creciente. En decreciente, otra vez, pues se vuelve a lo mejor baja el flujo en el limbo decreciente y se vuelve a rellenar. Es decir, ha pasado la crecida. Fíjense, esta era la sección inicial. Ha pasado la crecida y a lo mejor el lecho al final termina así. Yo voy a decir, no, ha erosionado un poquito y ha rellenado. En promedio no ha pasado nada. Sí ha pasado. El río ha hecho esto, a partir de aquí ha hecho esto hasta aquí y después ha hecho esto. Cuando pasa la crecida, esto es lo que ves, pero no es lo que ha pasado. Vamos a ver fotos del 2001 al 2016 rápido qué pasó en el tramo de Santa Cruz. A ver si están aquí. No las ha cargado. No las ha cargado, ha habido un error. Espérense un ratito, por favor. No las ha cargado. Pero creo que en resumidas cuentas, he explicado más o menos lo que quería dejarles, transmitirles en esta presentación, en esta charla. Prácticamente, lastimosamente no me las ha cargado en la presentación, tanto subirla y bajarla a lo mejor voy a ver si hay alguna conclusión importante. Fíjense ustedes los malos conceptos que utilizamos. Si yo calculo con un periodo de retorno de 100 años, esto quiere decir que tiene la posibilidad de ser inundada una vez cada 100 años. ¿Qué quiere decir? Que esa llanura de inundación tiene un 1% de probabilidades cada año de que sea usada. Pero si no me viene la de 100 años, me viene la de 500 años, que sucede una vez cada 500 años, esto implicaría que estadísticamente esta es la probabilidad de que ocurra. No quiere decir que no va a ocurrir. Si te ocurre mañana, va a tardar 500 años en promedio en volverse a ocurrir. Y esta es una probabilidad de ocurrencia de 6% en 30 años. 30 años es más o menos el tiempo de una generación.
Si lo diseño para 100 años, tiene la probabilidad de ocurrir 26% en 30 años de tiempo. O sea que crecidas que he visto yo, las van a ver ustedes más tarde o más temprano, y ustedes van a ver, se los escribo, cuando el Pirey vuelva a tener una buena crecida y cause daño, porque no están manteniendo las obras. ¿Cómo responde el río? Te dice el río, a ver, perdón, voy a ver si puedo compartir pantalla con... no, ya no, está mal se ha rayado la compu. Pero, ¿qué te diría el río? Vuelvo a la pantalla, por favor. ¿Qué te diría el río? No hagas cosas sin saber qué es lo que va a pasar después. Analiza mi historia antes para que aprendas a cómo voy a reaccionar y cómo va a venir después. La matemática la busco, pero lo importante es tener desarrollada la sensibilidad de cuando voy a hablar de río, algo va a pasar. Les agradezco mucho, lamento mucho la media hora de fallas técnicas, cuestión de cotas, pero estoy abierto, si ustedes gustan, a preguntas relacionadas con el tema. Veo que hay muchos conectados. La gran mayoría que se han conectado están sin video. Se diseñaron esas obras que queden obsoletas. Si a ti te dolía la cabeza y te daba aspirina, y por el motivo que sea, la aspirina ya no va a funcionar, a lo mejor voy a tener que darte un Valium-Miloparte para que no te duela la cabeza. Lamentablemente, la pregunta es bien buena. Las velocidades se van a incrementar. Si yo he calculado las obras para velocidades de 4 o 5 metros por segundo y se incrementan a 7 u 8, fácilmente se incrementan. Lo tengo en perfil, va a ser difícil mostrarlo por aquí. Prácticamente es como que te digan que diseñes un edificio para 6 pisos, pero yo como dueño del edificio te diga, oye, aumentarle a 8 o a 10. Con las mismas fundaciones, las mismas columnas, los mismos todo. Si vos sos el constructor, le va a decir, chao, me voy. Pero te dice, te voy a pagar $100,000. A lo mejor agarrás y, no sé, Alexander, pero creo que no sería capaz de decir, no, señor, porque esto ha sido calculado para 6 pisos, usted le quiere poner 8, se le va a caer. Eso pasaría. Colapsarían las obras y colapsaría el sistema, se profundizaría el río, porque ya el material no es lo suficientemente pesado para resistir cierta energía, es más ligero, es más... yo el otro día fui a La Guardia, antes entraba a mojarme los pies a La Guardia y habían gravas, ahora no hay gravas, hay arcilla, la chancadora. Entonces, por ahí el agua que antes era frenada por esas gravas que había, ahora pasa a unas velocidades increíbles. Le va a abrir a Porongo, el río hace esto, entra así desde el flujo, y él va a ver que en cualquier ratito le abre y se entra a Porongo. Hay gente que cree en enrectar meandros. La enrectada de meandros es peligrosa solamente cuando son bien cortitos, que no le vas a cambiar mucho la pendiente, porque por un lado te profundiza y por otro te rellena.
Otra pregunta, dicen, ¿cuál es mi opinión sobre los proyectos de los puentes? Los puentes tienen que respetar la llanura de inundación. No solamente se deben hacer sobre el cauce, sino como les he dicho, ese cauce, ¿qué pasa si migra? ¿Qué pasa si en algún momento el Piraí utiliza la llanura de inundación? Yo he diseñado 3 puentes, pero en los 3 de ellos, en todos y cada uno, a lo mejor por eso no me han llamado más, porque yo he insistido en la llanura de inundación. No solamente el puente que está por el río o sobre el cauce actual, sino hay que considerar el eventual flujo en la llanura de inundación. Entonces yo creo que puentes sí debían haber, pero respetemos la personalidad. Es decir, si vas a salir con una persona y te querés llevar bien con esa persona, respetarle su personalidad también. Mi opinión es, se tienen que hacer los puentes, pero que se tome en cuenta la llanura de inundación, porque si no pasaría eso que pasaría con el meandrito, ¿no? El meandro se va desplazando y el puente después queda en lo seco. Y ese cliente perdería plata. Sí, el de Urubó Village, sí que respeten la llanura de inundación, específicamente con el de Urubó Village. El agua puede pasar por debajo, pero ¿qué pasa si se rebalsa? Le voy a dar otro dato. Por La Roca y Coronado, el lecho del río Piraí está 5 metros más alto que la estatua de Cañoto. O sea, si por La Roca y Coronado se rompe el diquecito, se viene pururum, 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 a la estatua de Cañoto. Yo me subiría a la plaza, pero esa es la otra. Es decir, las velocidades son más altas. Las defensas no van a aguantar. Se va una defensa y se va el dique y se entra a Santa Cruz. Y el lecho del río está aquí y Cañoto está aquí. Por ello yo nunca me he ido a beber con Cañoto. O me he puesto ahí en su placita a piraña. Siempre me voy a la plaza principal, que es la más alta. Esa sería mi respuesta con sentido del humor, por supuesto. Si ya no tienen más preguntas, yo creo ya son las 12 en punto. A muchos les ha debido dar hambre. Les agradezco y puede cerrar la conferencia. Bueno, doctor, primeramente agradecerle por su predisposición y también agradecer a todos los participantes que nos han seguido tanto por Zoom y que nos están siguiendo por la transmisión en Facebook. Simplemente decirles que los extraño mucho. No negociemos la vida humana, exijamos calidad de educación y exijamos este contacto físico entre los profesores.